Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Rojas de Neo Marketing Talk. Hoy tenemos a un invitado. Fíjense que vamos a tener que descubrir de dónde es, ¿eh? Porque cuando habla no se le entiende bien. Pero bueno, así sabe, así es don Diego Wallach. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Diego, ya le iba a decir Wallach, ¿no? ¿Cómo te dicen en la Me, oficina? me dicen Wallach, hasta mis hijos me dicen Wallach, que se llaman Wallach y me dicen Wallach también. Cuéntame, ¿tú vienes de qué área de Publicis? Yo soy, ¿O de cuál de las empresas de Publicis? yo vengo de Publicis, la más genuina, digamos, que es la que se llama Publicis Worldwide, que es la agencia de publicidad, Ok. y es la que siempre genera confusión porque tiene el mismo nombre del grupo, pero es Publicis, la agencia de publicidad. Como quien dice, la más añeja, la Pues más nueva del grupo. Digo, exacto, fue la primera y la que después se fue generando el grupo. oye, Diego, ya nos dimos cuenta que no es de aquí de México, ¿verdad? ¿De dónde eres? Soy de Argentina. Llegué ¿Ya acá. te diste cuenta que Argentina, Chile, Sí, nos sí. vamos a aportar como buenos vecinos o no? Nos vamos a portar como buenos vecinos, exactamente. Muy bien. Aparte, ya cada uno tiene sus problemas internos como para que nosotros que estamos acá está Sí, muy bien. empezar con el Sí, no, temita. creo que ese. Pero mira, creo que, digo, fuera de broma, creo que es algo en lo que ha evolucionado muchísimo todo el mundo. El de las agencias, el de los países, el todo, ¿no? De cómo las identidades como más patrióticas, únicas, se van como un poco Diluyendo. diluyendo y se van dejando como un poco ¿no? Porque yo La creo que tomando, conservación. tomando tus palabras, Diego, yo creo que las agencias, ya no hay prácticamente una agencia donde no haya algún extranjero. Estoy hablando de las internacionales, ¿no? Totalmente, sí. Digo, México creo que siempre fue un país en todos los aspectos, no solo en la publicidad, que le ha abierto mucho las puertas a la gente. Yo en mi caso particular, digo, no tengo más que agradecimiento. Digo, además de que yo siento, digo, soy argentino, pero creativamente y publicitariamente hablando, soy hecho en México. La mayor parte de mi carrera y los logros más importantes los hice aquí. Mi esposa es mexicana, mis hijos son mexicanos, me parece que ya ¿Cuántos años llevas acá en México? 17. 17 años. ¿Y Ajá. todos en Publicis? Todos en Publicis. Es una ¡Wow! historia bastante atípica, siempre digo yo, de los creativos generalmente van mutando de agencias. Y en realidad, a mí lo que me pasó es que yo tengo 17 años en Publicis, pero Publicis fue como 4 agencias diferentes en todo este tiempo. Y entonces, de alguna manera yo Estuviste en 4 agencias. podría decir que estuve en 4 agencias, exactamente, sí. Oye, ¿y ahora qué estás haciendo en Publicis? Ya eres creativo, Ahora pero, pues, mi puesto ahora es mamón, es Chief Creative Officer, o pero sea, ¿no? soy el El, que, el Big Chief de los Created. de los creatives, exactamente. ¿Cómo llega una persona, Diego, a ser el jefe de los creativos? Mira, en mi caso, creo que hay una parte como bien linda, que es que desde siempre estuve como muy cómodo en la agencia y empecé a construir como relaciones muy, muy bonitas, la verdad, muy cercanas, muy genuinas con mis clientes. Y sobre todo con clientes como Citibanamex y como Nestlé, Ujú. que desde hace, por ejemplo, en Citi yo tengo clientes que, bueno, desde que era Banamex sin Citi, pues o sea, son mis clientes hace 17 años. Entonces, eso también genera una cosa de confianza y de cercanía que te va llevando como a crecer como, y son generaciones que van pasando, ¿no? Cuando yo llegué de Copy Junior a mis 25 años, hoy tengo 42, y en ese, No se les nota. y, y en todo ese tiempo también he crecido con muchos de mis clientes y eso está bien padre, la verdad. No, claro, por supuesto. Y además haces un vínculo de amistad y dices, oye, no la cagué, no, no. Bueno, ¿Sí te regañan o no te regañan? hay más confianza para decirse las cosas, las buenas, las malas y sobre todo, obviamente, para construir mejor trabajo y mejores campañas y mejores ideas, por supuesto. Fíjate, Diego, que tengo una pregunta que se la he preguntado a varios y nadie me ha respondido. Ujú. O la respuesta no quedó satisfecho. Y me van a entender los que nos están viendo.
¿cuánto cuesta una idea? Lo que te puedo decir, lo primero que me viene a la cabeza es que no cuesta lo que se cobra y no cuesta sobre todo el cómo se cobra. Generalmente los modelos de las agencias se le cobra al cliente en base a horas y no es un tema de horas. Entonces no se cobra la creatividad. No, se cobra creatividad porque se cobran las horas de un equipo creativo trabajando para un cliente. Pero sí, pero a ver, a lo que voy. Por ejemplo, hoy en la mañana tuve un desayuno en el donde se estaban cuantificando las, digámoslo así, las cosas las cosas intangibles. Ajá. Y los cerebros de los ejecutivos es un valor intangible, pero que lo tienes que volver tangible para poderlo cobrar o para poder que esa empresa o esa marca tenga un valor, ¿no? Correcto. De la misma manera, creo yo que siendo algo tan subjetivo que es lo que es la creatividad, ¿no? Se le debe de generar un valor o el valor viene después de los logros obtenidos. No, yo creo que el valor de una buena idea se nota a simple vista. Y te diría dos cosas. Hay una que es que una idea nunca es de una persona y hoy en día mucho menos. Son muchas personas involucradas para que salga una idea y por más que este momento de eureka se le ocurra a alguien del equipo, ¿no? Y que cada vez más pasa que ese alguien no es necesariamente alguien del equipo creativo, ¿no? Nosotros trabajamos como muy en sinergia con el equipo de estrategia de la agencia. De hecho, casi te diría que no hay una barrera entre los departamentos de planning y de creativo en Publicis. Y yo con Samantha Hernández, que es como mi partner en estrategia, trabajo en dupla prácticamente. Y las ideas, digo, sin el combustible, digamos, que ellas en realidad, pues son todas mujeres en planning. Mira qué padre. Que ellas nos dan, es muy difícil que las personas que trabajan en el equipo creativo saquen la idea. Entonces yo considero que las ideas, digo, primero que no son ni siquiera del que cree que se le ocurrió. ¿No? Son de mucha gente. Eso por un lado. Y después que creo que, y esto no sé si va a ser un tema polémico, ¿no? Pero la mayoría de las mejores ideas que salen de la agencia nunca ven la luz. Las sabemos nosotros, las conocemos nosotros, pero no terminan saliendo al aire, ni pautándose, ni nada. Entonces, creo que... ¿Y entonces cómo? ¿Para qué se quedan enlatadas o cómo? Bueno, es que el trabajo, o sea, la valoración de bueno o malo es muy subjetiva, ¿no? ¿Quién dice que es bueno, quién dice que es malo? Obviamente hay muy buenas ideas que por cuestiones de contexto, de mercado o de política o de temas que podrían llegar a ser como sensibles, pues terminan enlatadas, ¿no? Hay otras grandes ideas que por supuesto, digo, muchas de las o más bien las grandes ideas que se salvan son las que están ahí afuera y las ven todos, ¿no? Pero no todas. Entonces, volviendo al tema de cuánto vale una idea, te diría, una idea que ve la luz, seguramente, si nos ponemos en términos de mercado, debe valer más que una idea que se queda en casa. Pero, en casa digo, en la agencia, ¿no? Pero, ¿cuál de esas dos ideas en realidad intrínsecamente vale más? ¿Quién sabe? ¿Sabes, Diego? Vamos al primer corte y regresamos. Muy bien. Gracias por regresar a Neo Marketing Talk. Estamos hablando de creatividad con Diego Wallach de Publicis Group. ¿Estamos correctos? Correcto. Oye, Diego, ¿te parece que veamos el video de los trabajos que ustedes hacen y seguimos platicando de ello? Perfecto. Corre video. No voltees. ¿Quién está? Mi esposo. Yo soy tu esposo.
Sí. Dime una cosa. Esa playera de hockey con la que te gusta que duerma, ¿es de él? Dijiste que era de un intercambio familiar. Un esposo es un familiar. He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. Quel est le pays du monde le plus dangereux pour les journalistes? Ce n'est ni l'Afghanistan ni l'Irak, où les violences sont pourtant quotidiennes. C'est le Mexique. Le disparó en 8 ocasiones. Murió apuñalado hace solo unas horas. A pesar de que contaba con protección gubernamental, Y aunque parezca increíble, Miroslava Breach, Javier Valdés y otros periodistas asesinados volvieron a tuitear ayer. Twitter México y la organización Propuesta Cívica, que brinda ayuda legal a los familiares de periodistas asesinados. Grupo Imagen se une a la iniciativa Seguimos Hablando. Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos. ¿Qué quieren los periodistas? ¡Justicia! Explícanos un poquito en qué consiste lo que acabamos de ver. Mira, el tema es así. En algún momento esto comenzó en una plática que tuvimos con la gente de Twitter para ver cómo le dábamos o revitalizábamos un poco esa red social en particular y cómo trabajábamos con ellos en una cuestión que fuera como muy intrínseca de Twitter, que tiene que ver con, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? Que la libertad de expresión es algo que es como muy importante para ellos. Entonces, empezamos a pensar algunas ideas y se nos ocurrió esta idea que tenía que ver con reivindicar a los periodistas asesinados en México, ¿no? Que es una problemática que es muy triste porque, como se ve ahí en el caso, México es el país del mundo más peligroso para hacer ejercer, esa profesión. para ejercer el periodismo, ¿no? Ahí las cifras son diversas, ahí en el caso dice que son 104, en este sexenio que vamos ya hubo 19 más, así que son casi... Es decir, en un año 19. En un año 19 periodistas asesinados y en 10 años 120 anteriores. Así que es una cosa súper triste y con nosotros como compañía de comunicación al final hay una cosa que siempre periodismo es comunicación y publicidad es comunicación, pero parecen como cosas muy distantes, ¿no? Entonces en algún momento pensamos que como comunicadores y miembros como de la misma industria al final debíamos hacer algo. Y entonces tuvimos esta idea. A ver, ¿tuvimos o tuvo alguien? Porque, retomando el tema anterior, no, ¿fue de grupo? Es una idea del equipo creativo que empezó, o sea, la idea empezó en una dupla del equipo creativo. Bien. Y después empezamos a aportarle muchas cosas, muchas personas. Y esta sí es un trabajo como muy de equipo porque es una idea que nació en Publicis, Worldwide, digamos, en la agencia de publicidad, pero que después todo el departamento de contenido de Starcom nos ayudó también a darle como a crecer el contenido y a postear el contenido, ¿no? En conjunto con Twitter y en conjunto muy importante con Propuesta Cívica.
Propuesta Cívica es una asociación no gubernamental que se ocupa de darle protección y asesoría jurídica a los familiares de los periodistas desaparecidos y asesinados. De hecho, ahorita en diciembre estuvieron ellos detrás del juicio oral de los asesinos de Miroslava Breach y de Javier Valdés, que son dos de los periodistas con los que nosotros trabajamos ahorita en este caso. Lo que hicimos, bueno, no trabajamos con ellos, sí trabajamos con sus familiares. Y lo que hicimos fue empezar a trabajar a indagar en el trabajo y en las investigaciones que ellos habían hecho. Y lo que hicimos fue que en la semana del Día Mundial de la Libertad de Prensa, reactivamos sus cuentas de Twitter. Reactivamos sus cuentas de Twitter y ellos volvieron a tuitear lo que estaban investigando cuando los mataron. Entonces, de repente, tú veías, Javier Valdés decía, el 15 de mayo de 2017 me mataron porque estaba investigando a este grupo criminal, a estas personas, a estas cosas, y creamos un hashtag que era Seguimos Hablando. El hashtag era Seguimos Hablando. Entonces, siempre todo cerraba diciendo, quisieron callarnos, pero seguimos hablando. Y con el hashtag Seguimos Hablando, se empezó a visibilizar el trabajo de estos 4 periodistas primero, y luego, a través de sus colegas que estaban vivos, que se engancharon en la conversación, se hizo como una exhibición más grande del trabajo de muchos periodistas que habían sido asesinados en el ejercicio de su profesión. Y en eso, digamos, lo que estuvo muy interesante es que, digamos, creamos en realidad sus cuentas con 0 seguidores 3 días antes. Hicimos un trabajo de PR del cual también estuvo a cargo Publicis. Y logramos con ellos poder llegar a que esas cuentas, o sea, cuando tú creas una cuenta de Twitter que no tiene seguidores, pues es un riesgo, ¿no? Porque no te sigue nadie. Exacto. Entonces, o crees que son bots o son cosas ficticias. Entonces, con un trabajo de PR, logramos que nos siguiera gente como Gael García Bernal o como Amnistía Internacional o como... ciertos iconos, influencers, para poder mezclar el contenido que estaban haciendo. Sí, te diría influencers y sobre todo activistas influencers. O sea, gente que está detrás como de todo este tema de la libertad de expresión, que es un problema en México, gobierne quien gobierne, ¿no? Es un tema que va más allá de cualquier bandera política. Es una problemática arraigada. Y bueno, logramos esto, ¿no? Como que en pocas horas, del lunes 29 de abril, fue trending topic, ¿no? Esas 4 cuentas que no tenían nada de seguidores, tuvieron miles de seguidores y empezaron a publicar el trabajo, y esas cuentas hoy siguen activas. Entonces, a través de esas cuentas se sigue publicando y reivindicando el trabajo de Moisés Sánchez, de Miroslava Breach, de Javier Valdés y del Choco Rodríguez, que es un periodista que mataron en 2007, fue de los primeros periodistas asesinados. Oye, y este trabajo, ¿cuántas personas se involucraron? Es decir, trabajo dentro de Publicis Group. Mira, de todo el grupo han sido con mayor o menor involucramiento como unas 15 personas. 15 personas. Estas 15 personas hicieron un logro bastante importante. Porque siendo esta campaña pro bono, me quiero imaginar, ¿o no? Sí, no es una campaña por la que cobramos dinero. Okay. ¿La metieron a algún festival? Como metimos, muestra de... Sí, la inscribimos en Cannes. Ok. En Cannes tuvo 3 finalistas, 3 shortlists. No tuvo presea, pero estaba en los shortlists. Estuvo en el shortlist. Fue, por ejemplo, en una categoría de Cannes que es Social and Influencer. Fue el único shortlist de todo México, por ejemplo, que es una categoría como de las más nuevas que hay en el festival. Y luego ganó en el Ojo de Iberoamérica y acaba de ganar un oro y un bronce en Épica, que es el festival que la prensa internacional de la industria le da a las ideas. Perfecto. Oye, Diego, ¿cuál es más bonito, la creatividad pro bono o la creatividad que te pagan? Pero eso, ¿qué crees? Me lo contestas regresando al corte. Bueno. Regresamos.
Regresamos con Neo Marketing Talk. Estoy con Diego Wallach de Publicis Group. Y teníamos una pregunta pendiente, Diego. ¿Qué es más entretenido? ¿Hacer campañas porque hay que hacerlas? ¿O hacer campañas de lo que te gusta hacer pro bono? No, en realidad en Publicis, de hecho, tenemos un board creativo global que está presidido por Bruno Bertelli, que es italiano y es el Chief Creative Officer global de todo Publicis. Ese entonces sería tu jefe. Sí, o sea, mi jefe directo es Juan Carlos Tapia, que es el CEO de Publicis México, y digamos que tengo una línea punteada de reporte con él en cuanto a la creatividad, ¿no? Ya. Oye, perdona, antes de que me conteste, ¿es medio complicado trabajar en una agencia que le tienes que reportar a tantos lados? ¿O porque, no sé, es mi pregunta? No, en realidad no. Creo que depende siempre mucho. Al final este negocio es un negocio de personas. Entonces depende mucho de las personas con las que te toque trabajar. Yo creo que en mi caso fui muy afortunado de que me ha tocado trabajar tanto en el ámbito de Publicis local como de Publicis global con personas a toda madre, la verdad, personas talentosas, personas con visión, pero personas que entienden perfecto que la mejor manera de que le vaya bien a la compañía y a ellos es que nos vaya bien a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que esa es una filosofía que muchas veces se olvida en este medio y que es muy importante, que es si a mi gente le va bien, a mí me va bien. Y si a mí me va bien, a mi gente le tiene que ir bien. Si se rompe esa relación, empieza a ser como más problemático el asunto. En mi caso, yo la sigo a rajatabla y siento que también, por suerte, me ha tocado trabajar con personas que lo entienden de esa manera. Entonces, la filosofía fluye perfecto y ayuda a estas cosas. Volviendo al tema de Bruno, él propone siempre un tema que es Big Ideas for Big Clients. O sea, tenemos que trabajar siempre para los grandes clientes con grandes ideas. Y con grandes ideas. En este caso, nosotros teníamos una relación con Twitter, veníamos platicando a raíz de un workshop que ellos habían dado en la agencia, de cómo podíamos utilizar mejor Twitter. Entonces de repente nos tuvimos una plática, salió un poco esta idea, le acercamos entonces luego esta otra cosa que se nos había ocurrido de hacer con los periodistas y terminó saliendo con ellos y con Propuesta Cívica. Pero la verdad que no, o sea, fue un poco más casual, si se quiere decir de alguna manera. No es parte de nuestros objetivos ni era lo que buscábamos. Simplemente nos topamos un poco en la situación y obviamente lo que sí pasó es que nos caló muy profundo la situación, ¿no? La situación de los periodistas en México. Y entonces ahí dijimos, bueno, o sea, es una causa que vale la pena invertirle el tiempo y las ganas de todos. Y es una campaña que yo creo que trascendió mucho en cada uno de los involucrados a un plano personal también, de decir, esto lo hago porque creo yo personalmente en esto, más allá de la agencia para la que trabajamos, ¿no? Pero ese fue un caso particular. Digo, hemos hecho campañas este año para Heineken, para Cerveza 2X, para BMW, para Citibanamex, para Nestlé, o sea, cosas muy importantes que están, o sea, fueron o van a ir a festivales. ¿Es cierto que se hacen truchos? En realidad, truchos como tal ya no se pueden hacer por dos motivos. Uno, porque hacer ideas que estén fuera de la estrategia de un cliente es como muy difícil hoy en día. Y sobre todo porque lo que se define como trucho, que es a mí se me ocurre una idea, yo la produzco y el cliente ni la conoce y la mando al festival y veo si gana y si gana le aviso al cliente que la hice, así era, ¿no? Los truchos. Pues hoy en día ganar en Cannes, que es como el festival que todo el mundo quiere ganar, es tan difícil competir con las agencias de los países más ricos, de UK, de Francia, de Estados Unidos, Europa, Australia, Asia, que tu calidad de la pieza y además todas las que tienen que ver con redes sociales, ideas digitales, virales, que necesitan seguidores, que necesitan likes, que necesitan data, que necesitan cada vez más pruebas, o sea, hay un montón de candados hoy en día en la industria para hacer truchos. Es técnicamente imposible y si se hacen no tiene ningún sentido porque es probado que no van a ganar en ningún lado.
Entonces, no quisiera decir que no se hacen porque moralmente no se está de acuerdo, sino no se hacen porque ya no tiene sentido hacerlos. Entonces, lo que sí se hace, pero que yo considero perfectamente válido, es que si yo trabajo para un cliente, es mi cliente, conozco su estrategia, conozco su problemática y basado en su problemática me acerco proactivamente con una idea que por ahí no me pidió, no me dio un brief específico, pero yo entendiendo lo que hace, lo que vende o los problemas que tiene, le llevo una solución creativa, eso sí se hace, eso sí funciona y eso me parece perfectamente válido porque de hecho es algo por los que muchos clientes te evalúan. Muchos clientes en sus evaluaciones a fin de año no importa, o periódicas, una de las cosas que te ponen como rubro es la proactividad. O sea, es independientemente de lo que yo te pida a ti, agencia, qué tanto estás interesado en trabajar para mí, qué tanto eres mi socio estratégico y como socio estratégico, qué tanto vienes conmigo y me dices, oye, tengo esta idea, me parece que esto podríamos hacerlo de esta manera, etc. Ya que estábamos hablando de certámenes y premiaciones y etcétera, ¿tú cómo catalogas la creatividad de los latinos con respecto al resto del mundo? Bueno, es una pregunta que tiene dos niveles para responderlo. El primero, por ahí se remite un poco a lo que te decía yo al principio cuando nos saludábamos en el programa. Me parece que hasta hace un tiempo los brasileños eran los que hacían un crafting de arte impresionante, entonces Almap, ¿no? Es de las agencias así premiadas, famosas, con campañas de directores de arte geniales. Argentina tenía un estilo de film de sentido del humor muy característico. Y después, de repente, empezó a emerger Colombia, Perú, obviamente México, pero como que costaba de repente encontrar una identidad más puntual de cada país. Lo que siento es que justamente una cosa que empezó a pasar con un poco la globalización y el crecimiento, que se hacen equipos multidisciplinarios de gente de diferentes países, o sea, ya las estructuras son más livianas, las agencias se interconectan sus oficinas por sistemas de intercomunicación mucho más modernos que antes, y entonces es mucho más fácil hoy en día que haya equipos, sí latinos, pero de diferentes países de Latinoamérica que empiezan a conformar una identidad que yo empiezo a ver ahora, que no veía antes. Y me parece que lo que te diría es que los latinos les va bien y ganan, y no, cuando digo ganan no me refiero a festivales, ganan en hacer campañas que ahí afuera crezcan y se conozcan y sean famosas, cuando dejan de querer copiar a los europeos o a los gringos y empiezan a verse a sí mismos y hacer como campañas como muy genuinas, ¿no? Creo que este año tuvo muchos premios una campaña que se llama Peruvian Prices, que es una campaña que hicieron los peruanos, que básicamente llevaron los precios de los supermercados de Perú a Rusia para que los peruanos que fueron a Rusia pudieran comprar más barato porque Rusia era muy caro para ellos, que me pareció genial, una idea como muy sencilla y muy auténtica, muy genuina. No quisieron emular a nadie, no quisieron copiar a nadie, simplemente llevaron a la vida una idea como muy, muy sencilla, me parece muy bien. ¿Qué crees? Regresamos. Gracias por regresar a Neo Marketing Talk. Estamos con Diego Wallach de Publicis Group hablando de creatividad. Oye, Diego, y hablando de creatividad, he tenido varias entrevistas, varias personas, y unos están a favor, otros en contra y otros están en la mitad. En el sentido de que les pregunto, bueno, ¿qué es más importante, la data o la creatividad? No hay ninguna duda que la creatividad. Pero te lo voy a sustentar, no lo digo desde un lugar... Ya ves, este está de este lado. No, pero el asunto es así. No, la data nos ha hecho a los creativos, en esta época, mucho mejores creativos. Esto quiere decir, la data te permite como creativo llegar a un mucho mejor producto final que si no la tuvieras. A ver,
Antes de que sigamos con Sí. eso, defíneme data que ocupan los creativos. Mira, el tema es así, o sea, hoy en día cada cosa que cada persona hace en sus dispositivos genera información. Lo que compran, lo que ven, lo que consumen, lo que les gusta, o sea, lo que likean, ¿no? Eso te lleva a perfilar. Eso te lleva a perfilar. Todo eso, hoy en día hay herramientas y equipos. O sea, primero hay herramientas generales para colectarla. Luego, los equipos de Data Analytics, desde ahí empieza una cosa importantísima. Ya o sea, antes te diría la data es un commodity. Hoy en día, cualquier empresa puede acceder a la misma data. Entonces, la data es como si fuera una materia prima hoy en día. El tema es tú qué haces con esa materia prima. Es como si yo te dijera que con el mismo cuero hay 2 zapateros o 15 zapateros y la pregunta sería ¿qué es más importante o qué es mejor, el cuero o el zapato? ¿No? Que es un poco la pregunta entre la data y la creatividad. Pues mira, tú puedes hacer zapatos de muchas cosas, ¿no? Pero un zapato de cuero, pues seguramente, o de piel, ¿no? Va a ser el mejor zapato. El tema es que no cualquier zapatero puede hacer un gran zapato con una gran piel. Se necesita un gran análisis. Entonces ahí la interacción de los equipos de análisis de data con los equipos de estrategia que interpretan esa data, nosotros los creativos estamos en ese sentido como a semanas o meses después de que esto empieza a suceder. A ver, entonces, este equipo hace todo el análisis, te desglosa, te desmenuza y les dan ¿cuántos insights para poder ustedes trabajar? ¿O nada más uno, o varios, o cómo? Bueno, eso depende mucho, digo, nunca uno, siempre varios. Depende mucho del proyecto y la data hoy en día se usa para muchas otras cosas aparte de la publicidad, ¿no? La data es una divisa hoy en día valiosísima. Okay. Te preguntaba también por esto, por lo siguiente. Muchos dicen que la publicidad hoy por hoy es programática, está segmentada, está muy, como que le dicen, le sacan mucha punta para hacer un puntito muy fino, ¿no? Ajá. Entonces, debido a toda esta información desmenuzada que te hace el otro equipo, ustedes tienen que hacer uno o varios, o cómo lo hacen, porque si ya te segmentan tanto, ¿cómo entra en la ecuación la creatividad si tienes tantos datos? Bueno, creo que justamente lo que nosotros hacemos hoy es todo este equipo de gente que aparte, digo, en el grupo Publicis, aparte de esto sucede todo dentro de casa, ¿no? En otras compañías son diferentes, o sea, a veces los clientes contratan diferentes compañías para que hagan, porque son muchas personas involucradas en todo ese proceso. En nuestro caso, el equipo de Data Analytics está en la parte de Publicis Group, ¿no? de media. Luego el equipo de estrategia está con nosotros. Todo el equipo de innovación y de digital es bien importante también para entender comportamientos, armar los famosos journeys que se hacen hoy. Y nos llegan finalmente no solo los insights, sino los comportamientos, las audiencias, los perfiles, sus intereses y todo. Entonces tienen como unas charlas muy enriquecedoras, donde somos normalmente entre 8 y 15 personas como entendiendo y rebotando y yendo, donde estamos los creativos, los de estrategia, los de analytics, los de tecnología, los de innovación. Y entonces empezamos entre todos nosotros, bueno, los y las, ¿no? Que hay muchas más ellas que ellos hoy en día, en la compañía por lo menos. Y entonces se empieza a trabajar, se empieza a rebotar y se empiezan a pensar ideas de una manera bastante diferente a como se pensaban hasta hace poco, ¿no? No piensas por ahí el concepto y después escribo un manifiesto y después veo cómo lo bajo a los otros medios, ¿no? Hoy en día pensar la idea disasociada del medio en donde va a estar y de la función que va a tener y del canal donde la va a ver y de quién la va a ver es irreal. Entonces te diría que la data vino a revolucionar un poco la industria y creo que todos en la industria
estamos todavía aprendiendo. Creo que ninguna agencia en el mundo todavía ha llegado a la cúspide de lo que se puede hacer con toda esa información, con toda esa data, en cuanto a excelencia en la recolección, excelencia en el análisis, en la estrategia y en la creatividad y en la implementación, ¿no? Creo que vamos mejorando todos día a día y creo que ninguna agencia, ni la que presuma de ser la mejor, todavía ha llegado ahí porque los comportamientos de quienes hacemos y trabajamos para eso todavía se van adecuando a esta nueva era que llegó rapidísimo, ¿no? Hablando de la data, toda esa información que ustedes manejan, por el otro lado, el que está viendo o el que está leyendo o el que está haciendo es impactado por esa data, ¿no? Y al momento, impactado por esa creatividad, por esos artes, etc. Y a su vez dicen, ya no quiero estar viendo anuncios. Exactamente. ¿Ya? ¿De qué manera toda esta data te puede ayudar a generar unos contenidos no tan invasivos como para que hagan el skip? Bueno, creo que es una pregunta clave. Y creo que la respuesta clave de eso es la honestidad. Las marcas que estaban acostumbradas, digamos, si de algo no podía presumir la publicidad, tal vez todavía no pueda, es de ser honesta, ¿no? No era una industria que uno dijera, no estamos pisando el pie, los ¿no? comerciales. No, es así, ¿no? La honestidad no era algo, digo, tú veías, yo me acuerdo en Argentina había un arquero de Boca muy famoso que era Hugo Orlando Gatti, y me acuerdo de yo cuando era chiquito había un comercial de una ginebra donde el arquero de Boca estaba en la cancha de Boca, la cancha de Boca estaba llena, iba a hacer un saque de portería, y de repente cuando estaba por sacar, desde la línea le chiflaba a un mesero, ¡Hugo, una ginebrita! Entonces decía, a ver, entonces se tomaba una ginebra y metía un gol de arco a arco. No podemos llamar a eso honestidad. Creo que hoy en día, justamente, en los medios donde no hay una sola voz, sino que todo el tiempo hay un diálogo con los consumidores, un diálogo entre los consumidores, entre la gente, y tú te sumas a conversaciones que tienen que ver con comportamientos, que tienen que ver con diferentes audiencias y diferentes perfiles y diferentes intereses, y habiendo la televisión perdido todo ese dominio que tenía y teniendo que justamente impactar desde otros medios, es lo que me vuelve a la pregunta inicial, que es ¿por qué elijo la creatividad? Porque la creatividad es la única manera de agarrar toda esa información que nos viene con la data que hoy existe y generar una campaña entendiendo todos esos intereses y poder darles algo en los canales que están habituados a ver que de verdad les interese. Para lograr algo que de verdad les interese, tiene que ser algo que tenga mucho más que ver con lo genuino, con lo honesto, con lo real, porque tú ya no puedes como compañía alejarte demasiado del consumidor y dar un mensaje que te interese dar a ti. Tienes que definitivamente conectar con esas audiencias y competir no solo con la competencia de tu cliente ni con otras agencias, sino competir con la cultura general. Si lo ves de cierta manera, yo creo que estamos hoy en día ante uno de los mejores momentos para trabajar en marketing, ya sea del lado del cliente o del lado de la agencia. O sea, es un momento maravilloso porque hay muchísimo por hacer y nada está hecho. O sea, es un gran momento fértil que tenemos ahí para inventar cosas, para crear cosas, para eso, generar ideas y proyectos y cosas que jamás se habían hecho en la vida. Creo que esa es la forma bonita de verlo. Diego, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas podido venir a Marketing Talk. Acuérdense, amigos, que nos vemos todos los martes a las 5 de la tarde por Presumiendo México y en Orlando, Estados Unidos, por ATV 27. Muchas gracias. Saludos a los amigos de Orlando, entonces. Hasta luego.